Y le he puesto por título, Demos Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Diga después de mí, demos gracias. Demos gracias. Una vez más, demos gracias. Demos gracias. Abramos nuestra Biblia, por favor, allí en Mateo capítulo 14. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 14. Y cuando usted lo tenga, diga gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Entonces Jesús contestó: no tienen que irse, denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo: tráiganmelos acá. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Quiere usted ver a Dios obrar en medio de sus necesidades? Usted necesita confiar en Dios. Usted necesita creerle a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy vivimos en una generación de creyentes que de muchas maneras, amados hermanos, hemos permitido que nuestro entorno, que la cultura, que la sociedad, las costumbres, formas de pensamiento y actitudes nos moldeen de tal manera que en muchas ocasiones, como iglesia, escuche bien esto, no estamos siendo el resultado de la fe que profesamos. Estamos manifestando la influencia del mundo en nuestra vida. Y lamentablemente, muchas veces somos más el resultado o la expresión de la influencia externa de la sociedad que aquello que deberíamos manifestar como hijos de Dios. Hoy usted y yo deberíamos de resplandecer en medio de una generación que vive en tinieblas. Y lamentablemente muchas veces, mayormente, cuando enfrentamos escasez, cuando enfrentamos enfermedad, cuando enfrentamos dificultades, es que lejos de manifestarse ese hombre o esa mujer de fe, lo que se manifiesta es la queja, la inconformidad, la insatisfacción, la frustración. ¿Cómo vamos nosotros a alumbrar a aquellos que viven en tinieblas si muchas veces la actitud que manifestamos cuando las cosas no están siendo como nosotros quisiéramos dista mucho de aquella que deberíamos de tener como hijos de Dios? Alguien aún hoy en este lugar pensará que por el hecho de ser hijos de Dios estamos exentos de pruebas y tribulaciones. Yo creo que es claro, amados hermanos, que no por el hecho de que seamos hijos de Dios estamos exentos de enfrentar pruebas y luchas. Creo que mucho de lo que somos y alcanzamos a realizar se lo debemos a nuestra forma de pensamiento. De la misma manera, nuestras frustraciones y amarguras, nuestro dolor y vergüenza, también es en gran medida fruto de lo que pensamos. Y es que, tal y como lo enseña la Escritura, tal es el hombre en su corazón, así es él. Tal y como somos en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y voluntad, así es la manifestación de nuestra vida
ante los ojos de los demás. La pregunta obligada sería: ¿qué es lo que la gente en torno a ti escucha cuando pasas por escasez? Cuando atraviesas por ese valle de sombra y de muerte, cuando enfrentas la enfermedad, cuando viene a tu vida los problemas financieros, los problemas laborales, los problemas familiares. ¿Cómo es que reaccionamos? ¿Cómo es que actuamos? ¿Y qué es lo que la gente ve de cada uno de nosotros? ¿Será que nuestro actuar y reaccionar produzca en la gente esperanza? ¿O produzca en nosotros una actitud que, lejos de glorificar a Dios, nos encasilla en frustración, en tristeza, en amargura? Nuestra forma de reaccionar ante lo que no podemos controlar estará produciendo en las personas que saben la condición que estamos enfrentando confianza en Dios, esperanza en Dios, o solo le provocamos a la gente lástima. Porque déjeme decirle que vivimos en una sociedad en la que a muchas personas les funciona mantenerse en el papel de víctima, y de ello obtienen ventaja. ¿Qué necesitamos nosotros como hijos de Dios? Contrastar nuestro estilo de vida, nuestra forma de respuesta con la que el mundo muchas veces empuja a la sociedad a reaccionar cuando las cosas no son a su manera. Por esta razón es que considero que cada día debemos de aspirar a tener la mente de Cristo. Si el origen de nuestros éxitos o de nuestros fracasos radica en nuestra manera de pensar, una forma de garantizar que tendremos éxito en medio de la adversidad es el buscar día con día que la mente de Cristo se establezca en nosotros. Debemos de buscar con todo nuestro corazón ser perfeccionados delante de Dios, ya que de otra forma seguiremos asimilando la realidad desde la perspectiva de nuestros intereses y deseos. Y no hay nada peor, amados hermanos, que poder digerir las circunstancias a la luz de lo que yo quiero y deseo. Porque cuando las circunstancias no están de acuerdo o no son acordes a lo que yo quiero y deseo, lo que se provoca en mí es frustración, a causa de que no puedo controlar lo que está sucediendo. Porque si lo pudiera controlar sería como yo quisiera. En muchos casos produce enojo, en muchos casos decepción, en muchos casos incluso depresión y tristeza. Por esto es que necesitamos tener la mente de Cristo y buscar que nuestro corazón sea perfeccionado delante de Dios, para que entonces nosotros dejemos de ser arrastrados por nuestros impulsos y limitados por lo que a nuestro parecer provoca decepción. Todos anhelamos en el desarrollo de nuestra vida que las cosas fluyan y que incluso nos gustaría que pareciera que solitas se acomodan. Imagínese usted que está buscando trabajo y que casualmente usted llega a una empresa donde al dejar su currículum, aún usted no sale del edificio y ya le están llamando. Lo estábamos esperando. Suba por favor a entrevistarse en el área de recursos humanos, que tenemos una excelente propuesta para usted. Lo entrevistan y surge la pregunta: bien, ¿y cuánto te gustaría ganar? No, pues a mí me gustaría ganar alrededor de los 25,000 pesos. Perfecto, te ofrecemos 35. ¿Cuándo podrías empezar? Nos encantaría que la vida fuera así, que todo lo que emprendiéramos se acomodara solito y que las cosas, si son de Dios, fluyeran. Hay un montón de cosas en nuestra vida que son de Dios y que experimentan oposición, que enfrentan obstáculos. El punto es que si nosotros, al enfrentar la oposición o enfrentar los obstáculos, vamos a manifestarle al cielo que tenemos lo que se requiere para que el cielo nos lo conceda, o con nuestras reacciones le decimos al cielo: no estamos preparados. Esto es muy importante, porque muchas veces, amados hermanos, tendemos a idealizar la vida
mayormente cuando la visualizamos desde una perspectiva equivocada, en la cual creemos que si algo procede de Dios, debe de darse con facilidad. En contraste, el Señor Jesucristo enseñó que en este mundo enfrentaríamos aflicción. Y es más, Él nos aseguró que cada día traería consigo un nuevo afán, una nueva preocupación. Algo en lo cual deberíamos nosotros de considerar al momento de intentar emprender nuestra vida. Como hijos de Dios, por esta razón, es que es necesario que aprendamos a ver la vida a través de los ojos de Jesús. Y debemos pedirle a Dios que Él nos dote de un corazón nuevo, que nos permita sentir su cuidado y protección en nuestra vida, aun cuando nuestros ojos no lo puedan ver. Esto es sumamente importante porque muchos de nosotros nos sentimos rodeados por Dios, amados y cuidados por Él, cuando nuestros ojos y nuestros sentidos lo constatan. ¿Pero qué? Cuando mis ojos y mis sentidos no lo puedan percibir, ¿significa que Dios me ha abandonado? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque Él ha jurado permanecer a nuestro lado. Él lo ha prometido. Entonces, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de esas luchas donde pareciera que no podemos ver ni percibir a Dios, tú debes de afirmarte en la fe de saber que Dios está a tu lado. No importa si no lo puedes sentir, no importa si el momento que estás atravesando en tu vida es doloroso, es difícil. Tú necesitas afirmar tu fe en el Señor. Hoy un alto porcentaje de personas se dejan llevar por aquello que en el momento sienten. Si en algún momento sientes ira, te dejas arrastrar por ella. Si sientes tristeza, tus actitudes y decisiones corresponden en gran medida con estos sentimientos dentro de ti. Y sabe, no debería de ser así, porque en los momentos de presión, en los momentos de dificultad, uno de nuestros peores consejeros será nuestro corazón. ¿Qué necesitamos? Volvemos al principio del argumento, tener la mente de Cristo, para que entonces podamos digerir la vida a través de los ojos de Cristo. Y en medio de la adversidad, la dificultad, la enfermedad, la escasez, los problemas, podamos percibir qué es aquello que Dios desea hacer en medio de lo que para nosotros pudiera ser considerado un proceso destructivo. Qué importante, amados hermanos, es que nosotros aprendamos a confiar en el Señor. Hoy nuestra generación se caracteriza por buscar por encima de todo su comodidad y beneficio. Y cuando alguien siente o se da cuenta que está siendo beneficiado, lo más común es que las personas den gracias. Lo cierto es que de acuerdo a la forma de pensamiento de cada persona y de acuerdo con lo que esa persona espera, veremos esa gratitud de diferentes formas y niveles, ya que hay personas que simplemente se limitan a expresar una palabra cordial como gracias, y hay quienes realmente pueden valorar aquello que se les está dando. Y esto, la forma en la cual reaccionamos ante un beneficio, habla mucho de nuestro corazón. Déjeme contarle que hace muchos años conocí a una mujer que para sostener a su familia lavaba y planchaba ropa ajena. Esta mujer era muy trabajadora, se esforzaba mucho por su familia. Y ella tenía un hijo adolescente que de tiempo en tiempo, cuando éste necesitaba dinero, se lo exigía a su madre y le decía: dame dinero, yo necesito dinero. Ella con mucho esfuerzo determinaba apoyarlo con X cantidad de dinero, a lo que él le respondía: ¿qué acaso soy tu limosnero
para que me des esta cantidad? ¿Usted piensa que ese joven podía valorar? ¿Sabía aquilatar el esfuerzo de su madre? Hoy vivimos en una generación egoísta, donde muchas veces no basta que le des a una persona para que ésta te lo pueda agradecer. Tiene que coincidir con lo que esa persona espera recibir o con lo que esa persona quiere recibir, para que entonces obtengas de esta una respuesta superficial. ¿Por qué? Porque cree que todo se lo merece. Y muchos de nosotros, amados hermanos, lamentablemente no somos agradecidos con Dios si lo que Él nos brinda no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros esperamos. Y yo le pregunto, ¿considera usted que esta es la actitud correcta que deberíamos de tener como hijos de Dios? Venimos a la iglesia y nos llenamos la boca de decir: tú eres mi Abba Padre, tú eres el Dios al cual yo sirvo, tú eres el Dios al cual yo amo, por ti, Dios, yo daría la vida. Pero cuando lo que Dios nos da no corresponde con nuestras expectativas, ¿cómo actuamos? Cuando de pronto Dios permite que la enfermedad toque en nuestro cuerpo, ¿qué es lo que brota de nuestros labios? Cuando de repente los negocios no van bien o nuestra situación laboral no está avanzando como desearíamos, cuando tenemos problemas familiares o problemas existenciales, ¿cuál es nuestra reacción ante esta situación que Dios está permitiendo en nuestra vida? Me llama mucho la atención cómo es que David jamás dejó de adorar a Dios, aun cuando el Señor permitió que Absalón se rebelara contra su padre. Porque si Dios no lo hubiese permitido, Absalón no lo hubiese podido hacer, pero era parte del cumplimiento de un propósito divino para con David. Porque Natán se lo advirtió y Natán le dijo: lo que tú hiciste en lo oculto se hará contigo en lo público. ¿Y quién deshonró la vida de David? Nada más y nada menos que su propio hijo. Y David huyó de Absalón, y yo no lo encuentro en un solo momento recriminarle a Dios por qué permitía que él atravesara por esa condición. Es más, en una ocasión, David, huyendo de Saúl, se encuentra por el camino a un hombre de nombre Simí, y este tipo comienza a insultar a David. Y David tiene sus valientes, y dentro de esos valientes hay un hombre de nombre Abisai, y este le dice a David: ¿quién es ese perro muerto para hablarle así al rey? Dame la autorización y me lo quiebro. ¿Y qué dijo David? No, déjalo, porque tal vez el Señor le ha ordenado que actúe así. Con esa expresión de David podemos darnos cuenta que él entiende el carácter de Dios y cómo Dios muchas veces de forma soberana presenta delante de cada uno de nosotros procesos que a la verdad nos resultan dolorosos e incómodos, pero que sirven para que usted y yo podamos crecer en nuestra relación con el Señor. Así que, amado hermano, cuando usted esté enfrentando una situación que sale de su control, que sale de sus manos, yo le animo a que lo que brote de sus labios, la actitud gobernante durante ese proceso doloroso, glorifique a Dios e inspire a otros a confiar en el Señor. Porque decir que amamos a Dios cuando las cosas van bien es fácil, pero cuando estamos enfrentando o atravesando por un proceso doloroso en nuestra vida, ¿qué es lo que van a escuchar aquellos que nos rodean del Señor? Para muchas personas, su agradecimiento está condicionado
El valorar y reconocer en esta generación que cree que todo lo merece tiende a ser superficial. Y por esta razón es que necesitamos la mente de Cristo. Diga después de mí: si algo yo necesito, además del bautismo con el Espíritu Santo, es que Dios moldee mi mente, que me dé la mente de Cristo. Cuando usted tiene la mente de Cristo, puedo asegurarle que entonces usted experimentará un nivel más alto de fe, un nivel más profundo de paz, un nivel más amplio de gozo. Fe, paz, gozo, amor. ¿No le gustaría que su vida reflejara todo esto? El apóstol Pablo escribe a los Gálatas y les explica que manifiesto es el fruto del Espíritu, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y el Señor les dice a los Gálatas que contra tales manifestaciones del Espíritu de Dios en la vida del ser humano no hay ley. ¿Qué significa esto? Que no hay nada que pueda condenar una reacción acorde a aquello que el Espíritu de Dios está provocando en nosotros cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor. Pero cuando nosotros estamos simplemente dejándonos llevar por nuestras emociones, por nuestros deseos, ¿cómo es que reaccionamos? ¿Cómo es que actuamos? Entonces necesitamos tener la mente de Cristo para que entonces podamos aprender a esperar en el Señor. Mire, considere lo siguiente: es en la espera que demostramos nuestra fe, en nuestra actitud que demostramos nuestra confianza, y en nuestra gratitud que damos testimonio al cielo de nuestra convicción y dependencia. Usted necesita aprender a esperar. ¿Por qué? Porque no todo lo que Dios nos ha autorizado vendrá a nuestra vida de forma inmediata o automática. Recuerde lo que el apóstol Pablo escribió. Y él dijo que nada difiere el niño del esclavo, a pesar de ser dueño de todo, sino que tiene que esperar a que el proceso, a que las condiciones que le autorizan lo prometido se cumplan. Entonces, en los procesos que vivimos debemos de aprender a digerirlos teniendo en nosotros la mente de Cristo y viendo toda circunstancia a través de los ojos de Jesús, para que nuestra reacción, para que nuestra actitud glorifique al Señor e inspire a aquellos que nos rodean. Si la gente de tu trabajo constantemente te escucha quejarte de tus superiores, de tus compañeros y hasta de tu sueldo, ¿qué clase de luz es la que estás manifestando en medio de ellos? Esa luz es más bien comparable a una tiniebla. Nosotros deberíamos ser las personas que pueden ver la vida a través de los ojos de Jesús y sentirla a través de su corazón, digerirla a través de su mente. Entonces, cuando las cosas no son como nosotros esperamos o quisiéramos, deberíamos renunciar a nuestras reacciones, a nuestros impulsos y dejar que sea el Señor el que manifieste la vida que quiere revelar a través nuestro. El domingo hablábamos y yo les decía que cada vez que alguien pudiera preguntarnos ¿cómo estás?, la respuesta más adecuada debería ser bendecido. Estoy bendecido. ¿Por qué? Porque aunque en este momento las ventas en mi negocio no son las mejores, yo sé y estoy convencido de que el Señor proveerá.
Y eso es algo que debemos de ver hacia una profundidad constructiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchos de nosotros estamos esperando que el Señor provea a nuestra necesidad, pero no nos estamos moviendo en sintonía con lo que el cielo está esperando de nosotros, y para lo cual el cielo permitió que la circunstancia que hoy nos incomoda se manifestara. No piense usted que un desempleo, un problema familiar o una enfermedad le tomó al cielo por sorpresa. ¿Cómo sería entonces que Dios nos cuida si mi enfermedad le tomó por sorpresa? No, no le tomó por sorpresa ni siquiera tu desempleo, ni siquiera tus ventas bajas en tu negocio, ni siquiera tus problemas familiares o las circunstancias que estás enfrentando. Dios las está permitiendo, posiblemente como resultado de tus malas decisiones, para enseñarte algo. Y si ahí no estuvieron involucradas tus malas decisiones, sino las decisiones de terceros, Dios está permitiendo también que esta circunstancia te impacte para provocar en ti una reacción que le diga al cielo: estoy listo. ¿Comprende? Entonces necesitamos aprender a esperar, porque a través de la espera estamos mostrando nuestra fe. A través de la actitud que nosotros mostramos en medio de la dificultad, en medio de ese proceso incómodo, estamos demostrando nuestra confianza. Y cuando somos agradecidos, le estamos dando testimonio al cielo de cuál es nuestra convicción y dependencia. Vean lo que dice la Escritura en Filipenses capítulo 4. Versos del 6 al 7. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor lo siguiente: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión. Vamos a volverlo a leer, ¿le parece? Para que usted se lo grabe y adquiera un mayor nivel de conciencia sobre esto que está leyendo. Dice la Escritura: no se inquieten por nada. Pero me quedé sin trabajo. ¿Qué dice la Escritura? No te inquietes por ello. Pero tengo una enfermedad. ¿Qué dice la Escritura? No te inquietes por ello. No tengo ventas en mi negocio. ¿Qué dice la palabra? No te inquietes por ello. Estoy teniendo problemas familiares. ¿Qué dice la palabra? No te inquietes por ello. Cuando tú estás enfrentando situaciones que no puedes controlar, estás atravesando por ese valle de sombra y de muerte, estás enfrentando escasez, enfermedad, luchas, mantén firme tu confianza en el Señor. Dice la palabra del Señor: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión. Toda ocasión, tanto las que pareciera que nos suman como aquellas que pareciera que nos restan. Aquella que pareciera que nos impulsa como aquella que pareciera que nos estorba. En toda ocasión. No importa cómo tú humanamente la pudieras digerir, Dios sigue estando en control. Dios está en control. Y si Dios está en control y Él me tiene a mí en el hueco de su mano, yo no debería preocuparme por nada. Él sabrá cuándo lo hace y cómo lo hace. A mí me corresponde solamente dos cosas: mantener intacta mi confianza en Él y cultivar y proteger mi fe. Porque cuando tú no cultivas y proteges tu fe, las circunstancias comienzan a sembrar en tu corazón mala hierba. Imagínese por un momento que su corazón es un jardín. ¿Cómo lo visualiza? ¿Cuántos de ustedes dicen: el mío es como un lote baldío? La realidad es que el corazón de muchos cristianos que de forma rutinaria mantienen un vínculo con la religión
no una relación con Dios, tienen un corazón de lote baldío. Porque ellos solo se van a saber bendecidos cuando algo que los beneficie les acontezca. Pero cuando tú sabes que el Señor Jesucristo dijo que en este mundo enfrentaríamos aflicción, tú puedes visualizar la vida desde la mente de Cristo, desde la perspectiva de Jesús. Y las situaciones adversas no te llegan por sorpresa, porque para eso has estado preparando tu corazón. Has estado cultivando tu corazón, enseñándole a confiar en el Señor, enseñándole que su gran amor por ti no cambia, enseñándole que en medio de toda situación Él ha prometido cuidarte, que Él ha prometido bendecirte. Tal vez en este momento tus circunstancias te gritan y te dicen: ¿dónde está tu Dios? Y tú con tus sentidos no puedes ver realmente a Dios, porque lo que te está aconteciendo realmente para tu carne es incómodo, doloroso y difícil de asimilar. Pero lo que debes de saber es que aun cuando tu carne esté incómoda, Dios sigue estando en control. Dios tiene un plan para ti. Y es ahí donde nosotros debemos mantener nuestro corazón limpio, libre de mala hierba. Porque Satanás va a venir y te va a decir: ¿para qué dice tu ofrenda? Ya ves, te hace falta. ¡Qué tonto eres! Y Satanás va a tratar de desvirtuar tu fe, desanimar tu corazón, desalentarte para que sigas buscando más del Señor. ¿Por qué? Recuerde algo que le enseñé hace algunas semanas, y es que Satanás no siempre miente. Aun cuando el Señor Jesucristo dijo que Él miente como respira, y cuando habla de lo suyo habla, cuando habla mentira, de lo suyo habla, Satanás no siempre miente. ¿Cuándo dice verdad? Cuando habla de ti. Cuando te muestra tu realidad, no miente. Te la plasma tal cual. Y es ahí donde tú tienes que aprender a discernir si la semilla que Él está intentando sembrar en ti afectará la condición de tu jardín, que es tu corazón. Hay personas que no disciernen sobre aquello que permiten que sea cultivado en su corazón, y ellos tienen una sección para las cosas de Dios y otra sección para lo que el diablo les siembre. Y piensan que su jardín es hermoso a los ojos de Dios porque tienen la capacidad de amar a Dios y al mismo tiempo odiar a su prójimo. Eso no es posible. O tenemos un jardín que agrade a Dios, o tenemos un lote baldío donde el diablo viene y avienta sus semillas y siembra en nosotros lo que él quiere. Qué importante es que nosotros aprendamos a cuidar nuestro corazón, y que en medio de las circunstancias que no comprendemos, que nosotros quizá ni siquiera provocamos, pero que hoy estamos viviendo y nos resultan incómodas, sigamos confiando y esperando en el Señor. Dice la Escritura: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, lea conmigo, y denle gracias. ¿Hay algo que te preocupa? ¿Hay algo que te molesta? ¿Hay algo que te incomoda? ¿Hay algo que no puedes controlar y que te frustra? Preséntalo delante de Dios en oración y abandónalo en su presencia. ¿Cómo sé que mi oración está teniendo un eco en la eternidad? Cuando tú sales de ese lugar secreto con Dios sin llevarte lo que llevabas cargando cuando entraste. Si tú sales con la misma carga, fuiste a perder el tiempo. Ay, es que pastor, yo fui y me desahogué. Entonces tú ves la oración como una catarsis, pero no la estás viendo como un medio a través del cual puedes
presentar delante de Dios tus necesidades y olvidarte de ellas. No se angustien por nada, dice la Escritura. No se preocupen por nada. Más bien, en toda circunstancia, en todo momento, preséntense delante de Dios con oración y ruego y pongan delante de Él estas peticiones que agobian su alma y denle gracias. Me llama mucho la atención la forma en la cual el apóstol Pablo nos está haciendo referencia a la gratitud en lo inexistente. Y esto es algo que muchos cristianos, influenciados por esta sociedad que condiciona su gratitud, condiciona sus expresiones de valoración, no sabe hacer. Yo les decía, en esta sociedad, para que alguien te pueda decir gracias, tienes que darle algo de acuerdo a lo que espera o quiere. Y no esperes más. Si realmente para esa persona tú no tienes un significado, tú no tienes un valor, no esperes más que eso. Es parte de esta generación en la que vivimos. Ahora bien, el cristiano no debe de actuar de acuerdo a cómo actúa el mundo. El cristiano debe de vivir en un estándar más alto. Y aquí el apóstol Pablo nos está introduciendo a un estilo de vida en el cual, por difícil que sea el momento que estás atravesando en tu vida, de tu corazón debe de brotar gratitud. Porque si de tu corazón brota gratitud, tú le cierras la puerta a la amargura, a la frustración, a la decepción, al resentimiento, a la tristeza. Por eso es tan trascendente lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando él dice: presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Pero aún no lo tengo. El mundo solo sabe agradecer aquello que se le da, cuando esto corresponde con lo que quiere o considera merecer. Pero nos olvidamos que hay un principio en la Escritura que establece que lo visible procede de lo invisible. Y cuando tú eres capaz de darle gracias a Dios por lo que con tus sentidos no eres capaz de percibir, pero que a través de la fe y la confianza en Dios tu corazón lo puede materializar, tú le estás dando al testimonio al cielo de que tienes convicción de que el Señor proveerá y de que tú dependes de Él. En la Biblia, en repetidas ocasiones, esta nos habla sobre la importancia que tiene el aprender a esperar en el Señor, a no desconfiar de Él y a buscar afirmar nuestra fe constantemente. Sin embargo, hoy nos desenvolvemos en una sociedad que busca respuestas inmediatas, donde la mayoría de las personas buscan la forma de alcanzar sus metas y objetivos a través de atajos. Esto le encanta a la sociedad actual. Lo cierto es que habrá veces en las que no habrá otro camino. Escuche bien esto. No habrá otro camino sino el de tener que esperar y confiar en el Señor. Y ese es el camino que más va a probar nuestro carácter en nuestro corazón. Porque vas a tener que esperar. David es un hombre que nos da ejemplo de ello. Ya el profeta Samuel había declarado que él sería el sucesor de Saúl. Y después de que Saúl muere, no crean que la promesa dada por Dios a David, que era un hombre conforme a su corazón, se cumplió de forma inmediata. Ciertamente David sucedió en el reino a Saúl, pero él gobernó durante 7 años en Hebrón y posteriormente durante 33 años en Jerusalén.
Todo en nuestra vida, amados hermanos, va a requerir de un proceso que implique en nuestra vida esperar en Dios, confiar en Él. Y a veces en el proceso de la espera tendremos que atravesar por procesos que no nos resultan cómodos, que no son fáciles. En el pasaje que leímos del Evangelio, es muy interesante el que podamos detenernos en algunos aspectos que considero importantísimos al momento de no tener lo que creemos merecer o aquello que consideramos necesitar. Así que vaya nuevamente a Mateo. Volvamos a Mateo capítulo 14. A partir del verso 14. Y vean lo que dice la Escritura. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? La obra de Dios. Jesús no anda de destrampe con los discípulos, porque eso es lo que la gente decía de él, que era un borracho, glotón y amigo de pecadores. Eso es lo que la gente decía de Jesús. Pero Jesús está haciendo algo completamente diferente. ¿Qué está haciendo Jesús? La obra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Él está sanando a los enfermos. Está predicando el mensaje del Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el hecho de que tú estés haciendo la obra de Dios no te exime de los procesos grandes de Dios. Y los procesos grandes de Dios siempre tendrán como finalidad probar nuestra fe y nuestro corazón. Entonces vea, Jesús está haciendo la obra de Dios. Amén. Verso 15. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Los discípulos se han dado cuenta que hay escasez de alimento. No van y le dicen a Jesús esto simplemente porque lo sienten en su corazón. Ellos ya se dieron cuenta que no hay comida y que allí está tan abandonado por Dios ese lugar que ni un Oxxo hay. Y vea, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Entonces Jesús les dice algo, porque cada vez que tú llegas con Dios con una queja, Él presenta como respuesta un desafío. Dios, mira cómo me trataron, cómo me humillaron, cómo han estado hablando mal de mí. Y el desafío es: perdónalos. Ese es el diablo. No, es la mente de Cristo, es el Espíritu de Jesús diciéndote: vive en un nivel más alto, vive en un estándar más alto. Así que recuerda, cada vez que vengas a los pies de Cristo a quejarte, Él te dará por respuesta un desafío, algo que pruebe tu carácter, algo que pruebe tu corazón. Ay, Señor, yo tengo tantas deudas. Tú sabes, Dios, que ni siquiera he podido apartarlo de las tenencias de este año, lo del predial, lo del agua. Y el pastor ya nos está diciendo que nos extendamos en fe para sembrar en tu reino. Yo no puedo. ¿Cómo está respondiendo usted al examen? El cielo le ve y dice: para eso me gustabas. Yo te iba a bendecir porque escrito está que yo doy semilla al que siembra. Ni siquiera de tu bolso va a salir. Mi bendición va a rebosar sobre de ti, de tal manera que sea yo poniéndote un extra en tus bolsillos para que puedas hacerlo. ¿Pero qué te falta? Fe, confianza en Dios. Y como estás digiriendo
el mundo de acuerdo a lo que el mundo te ofrece y las circunstancias de acuerdo a lo que sientes y percibes, no puedes tener fe, porque tus sentidos te dicen no lo vas a lograr. ¿Y de dónde? Pero la obra del reino de los cielos es una obra sobrenatural. Entonces los discípulos llegan con una queja y le dicen a Jesús: despide a esta gente porque aquí no hay ni siquiera dónde comer. Y Él los desafía: denles ustedes de comer. Ahora la pelotita está en la cancha de los discípulos y ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. No tenemos lo suficiente. Diga después de mí: no tengo lo suficiente. Una vez más, no tengo lo suficiente. Si usted abraza esa forma de pensamiento, usted no tendrá lo suficiente. Pero si usted tiene la mente de Cristo y actúa como Jesús actuó cuando enfrentó carencia, porque muchos de nosotros pensamos que Jesús nunca enfrentó carencia. Aquí está un ejemplo de que no siempre Él tuvo lo que necesitaba. ¿Qué necesitaba? ¿Qué había en su corazón? ¿Cuál era su deseo? Darle de comer a toda la gente. Pero no tenía lo suficiente. Jesús pudo haber dicho: ¿para qué me enviaste a predicar si no me ibas a sostener? O enojarse con la gente. Yo no sé por qué me siguen si ven que estoy en un lugar donde no hay ni siquiera de dónde comer. Ahora ese es su problema. ¿Cómo reaccionamos cuando no tenemos lo que queremos? ¿Con enojo? ¿Con palabras hirientes? ¿Lastimando a otros porque lo que yo deseaba no se dio como yo esperaba? ¿Menospreciando? ¿Cómo suelo actuar? ¿Cómo actuó Jesús? Imagínense que Jesús hubiera tenido la actitud de ese adolescente con su madre. Llegan los discípulos, le dicen: oye, despide a la gente, no hay dónde comer. Jesús les dice: denles ustedes de comer. Y ellos se presentan con 5 panes y 2 pescados. Jesús les hubiera dicho: ¿qué crees, que yo soy tu limosnero? Esto ni para mí. ¿Así actuó Jesús? ¿Qué hubieran pensado los discípulos si Jesús hubiera actuado así? Uy, es el Hijo de Dios, ¿A cuántos los hubiera inspirado en su fe que Jesús hubiera comenzado a renegar de lo que no tenía? A nadie. Pero vea cuál fue su actitud. Él dijo: tráiganmelos acá. Toda carencia puesta en las manos de Dios se convierte en abundancia. Toda carencia puesta en las manos de Dios se convierte en abundancia, siempre. Este es un principio infalible. Entonces Él mandó a que la gente se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, diga conmigo: mirando al cielo. Es maravilloso cuando nosotros podemos esperar en la providencia de Dios. Mirando al cielo, ¿qué hizo? Los bendijo. Mateo, Marcos y Lucas utilizan el mismo verbo: bendecir. Lo que fue puesto en las manos de Jesús, Él lo bendijo. ¿Qué es bendecir? Es como una expresión mística que de repente se atravesó por la mente de Jesús. ¿Sabes qué es bendecir? En el término o en la función más fundamental y básica, es bien hablar. Bien hablar. Hablar bien. Tiene 5 panes, 2 pescados.
Y en lugar de llenar su corazón de temor, de incertidumbre, de inseguridad, de inestabilidad, voltea al cielo y habla bien de lo que Dios le ha concedido tener. Nos hace falta tanto tener la mente de Cristo. ¿Por qué le voy a dar gracias a Dios si ni siquiera me ha concedido un buen trabajo? Presenta tu petición, tu necesidad, abandónala en su presencia y habla bien de lo que te concederá, de lo que te dará. Jesús va a resucitar a Lázaro y antes de resucitarlo, Él le agradece a Dios el no haber estado presente cuando Lázaro estaba enfermo, porque sabe que a través de lo que Dios hará, que es resucitar a un muerto, el nivel de gloria que la gente le dará a Dios por causa de ese suceso será mayor que si simplemente lo hubiera sanado. Pero el Señor Jesucristo hace una expresión maravillosa y Él dice: te doy gracias por escucharme. Yo sé que siempre me escuchas, porque yo siempre hago lo que a ti te agrada. Si queremos que la provisión de Dios llegue a nuestra vida y que Él supla de forma sobrenatural y sobreabundante a lo que nosotros necesitamos, necesitamos hacer lo que a Él le agrada. Esa actitud de Jesús de bien hablar, que está registrada en Mateo, Marcos y Lucas, se traduce en el Evangelio de Juan de una manera diferente. Y Juan dice: dio gracias. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús. Cuando tú hablas bien de lo que Dios te ha dado y das gracias por lo que esperas y aún no tienes, tú le estás dando testimonio al cielo de que estás confiando. Y cuando tú actúas de esa manera, el cielo se ve obligado a responder. Esa es una manera de insistir. Abandonar tu necesidad en la presencia de Dios. Aquella mujer viuda insistente que fue a ver a aquel juez que no temía a Dios ni a hombre, dijo: le voy a hacer justicia a esta mujer porque cómo fastidia. El Señor Jesucristo dijo: ¿no creen ustedes que si insisten de forma parecida, Dios les responderá? ¿Cómo insisto? ¿Pidiéndole por lo mismo cada media hora? Eso no es insistir si tú te sigues llevando tu carga. Es recordarle a Dios que estás cargando algo, pero Él está esperando a que lo sueltes. ¿Qué es insistir? Insistir no tiene que ver con estar repitiendo lo mismo delante del trono de Dios, porque nos basamos en la premisa de que al estar en la presencia de Dios tú tienes que llevar tu carga y debes de dejarla allí, y entonces debes de salir allí agradeciendo. ¿Cómo insisto entonces? Confiando, dependiendo, esperando y dándole testimonio al cielo de que tú estás esperando en la provisión de Dios. Jesús, dice la Escritura, que levantó su mirada al cielo y dio gracias por aquello que el Padre le habría de conceder. No piense usted, escuche bien lo que le voy a decir, porque Televisa nos contaminó nuestra manera de pensar por muchos años. No piense usted que cuando Él bajó la canasta, allí había la cantidad suficiente para darle de comer a los 5,000 hombres, a las cerca de 8,000 mujeres y a los cerca de 10,000 niños.
Porque la Escritura solamente nos da el dato de los hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Por qué? Porque en este contexto cultural los únicos representativos eran los varones. Pero siempre demográficamente la mujer ha doblado en número al hombre. Entonces, si en ese evento había 5,000 hombres, yo le puedo asegurar que facilito había 8,000 mujeres. Y facilito 12,000 chamacos. Póngale 10,000. Estamos hablando de que esa tarde comieron cerca de 23,000 bocas. Imagínese usted 23,000 tortas, pensando en que le vamos a dar a cada uno una y con eso, aguántate porque no hay. ¿Cuánto pesarían? Entonces Televisa nos regala la ilustración donde Jesús da gracias y de repente empiezan a pesar las canastas. Está demasiado pesada y todo la ven y ¿cuánto pan? ¿Cuántos peces? No fue así. Bajó la canasta y estaban los mismos 5 panes y 2 pescados. Pero cada vez que él metía su mano, se multiplicaba. Porque él estaba dando gracias por lo que tenía y por lo que esperaba. Cuando tú actúas de esa manera, el cielo produce milagros creativos. Pablo dice, ¿quién requiere fe para esperar lo que ya tiene? Nadie. ¿Qué vemos entonces? Que durante el proceso de la multiplicación de los panes y los pescados, Jesús mantuvo intacta su fe. A tal grado que después de que todos comieron y fueron saciados, los discípulos recogieron 12 canastas llenas de los pedazos que sobraron. Había tanto que hasta la gente se daba el lujo de decir, ¿quieres otra? Sí, y ya nada más le daba una mordida y la dejaba. Porque cuando el alimento es insuficiente, hasta por las migas nos estamos peleando. Pero cuando es en abundancia, la gente se da el lujo de dejar. ¿Cuánto dejaron? 12 cestas, 12 canastas llenas de sobras. Cuando Dios bendice, bendice abundantemente cuando tú le crees al cielo. Cuando tú te atreves a tener la mente de Cristo y aun cuando tus circunstancias te digan no hay, tú dices yo voy a confiar, yo voy a esperar, yo voy a creerle a Dios. Y eso, amados hermanos, necesitamos tenerlo bien claro y recordar, mire, que quien en Él pone su esperanza jamás será avergonzado. Ponga su esperanza en el Señor cuando el negocio no vaya bien, cuando tenga problemas familiares, cuando venga la enfermedad, cuando vengan las situaciones duras y difíciles a su vida. Ponga su esperanza en el Señor, porque Él jamás le va a defraudar. Jamás. Yo le pregunto, ¿quién es usted? La respuesta que deberíamos tener es: somos hijos de Dios. Y de acuerdo al relato de la mujer de flujo, la siriofenicia, nosotros como hijos tenemos alimento en la mesa. Y los que no son hijos llegan a disfrutar de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Tú eres hijo. Y si eres hijo de Dios, dice la Escritura que eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Cuando tú pones tu necesidad en las manos de Cristo, Él siempre la transforma en bendición. Jesús no fue el único que tuvo que enfrentar escasez.
También Elías, ¿se acuerda? Dios lo envía al arroyo de Querit y le dice: ve, y ahí yo voy a enviar a los cuervos que te lleven de comer. Beberás agua del arroyo y los cuervos te van a llevar pan y carne. Y ahí estaba Elías, y todos los días los cuervos le llevaban de comer. No tenía prácticamente nada de qué preocuparse. Pero hubo un momento donde Dios permitió que ese arroyo se secara. ¿Por qué? Porque quería mover a Elías de nivel. Lo quería llevar hacia un nuevo punto donde la fe del profeta fuera desafiada. Una cosa era depender de las aves de los cielos para que le llevaran alimento todos los días y confiar en que esto así sucedería. Y otra cosa muy diferente, esperar que una mujer te dé de comer. Para eso requieres más fe. ¿Comprende? Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros podamos darnos cuenta que si confiamos en el Señor, Él lo tiene todo bajo control, aunque el proceso pudiera ser más doloroso, aunque el proceso aparentemente pudiera ser más difícil. Ahora llega Elías con la viuda de Sarepta y ella le plantea de antemano el menú, porque ella le dice: solo tengo un poco de aceite y un poco de harina para hacer unas tortas y dejarnos morir. Imagínense a Elías renegando: oye Dios, allá los cuervos me daban carne y pan y aquí nada más unas gordas de harina. Pues tuvo que aprender a dar gracias. Y esa actitud del profeta hizo que ni el aceite faltara ni la harina se acabara. ¿Comprende? Tenemos que aprender a darle gracias a Dios por aquello que Él nos da, por aquello que Él nos brinda. Amén. Concluimos con esta cita y es Ageo capítulo 2 verso 19. ¿Lo tiene? Acá lo tenemos proyectado en la pantalla. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. El Señor está preguntando y dice: ¿queda todavía alguna semilla en el granero? El pueblo del Señor está atravesando por un proceso de escasez. Y el pueblo responde: hasta ahora la vid, la higuera y el ganado y el olivo no han dado frutos. Dios conoce la condición por la que está atravesando su pueblo. A Él no le es desconocido lo que tú estás enfrentando, lo que tú estás viviendo, pero Él ha permitido ese proceso para hacerte crecer en fe, para que puedas seguir confiando en Él. Y el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, dice: ¿queda todavía alguna semilla en el granero? Hasta ahora la vid, la higuera, el ganado y el olivo no han dado frutos, pero a partir de hoy yo los bendeciré. Yo los bendeciré. ¿Qué debía de hacer el pueblo? Dar gracias. Su promesa es que Él permanecerá a tu lado y Él te suplirá y te proveerá. ¿Qué necesitamos? Tener una correcta actitud, llevando a sus pies aquello que nos preocupa, aquello que nos afecta, y dejarlo ahí. Comenzar a ver la vida a través de la mente y los ojos de Jesús y actuar de forma correspondiente con lo que Dios espera de nosotros. Mientras más te quejas, menos preparado estás para recibir lo que Dios te quiere dar. Es como si Dios estuviera esperando a que termines tu berrinche para entonces bendecirte.
tenemos que aprender a no preocuparnos por nada, reconociendo y recordando que es Dios quien cuida de nosotros. Él cuida de ti. Ni con todo tu esfuerzo, ni con toda tu capacidad o habilidad podrías disfrutar de todo lo que Dios te ha dado y todo lo que Dios te ha rodeado, porque todo lo que tienes se lo debemos a Él. Ha sido su cuidado en tu vida, ha sido su protección sobre de ti. Así que hay muchos motivos por los cuales darle gracias. La gratitud es la puerta que se abre en nuestro corazón para poder recibir más de parte de Dios. Seamos agradecidos. Póngase de pie y demos gracias al Señor. Padre, queremos darte gracias por este tiempo tan hermoso que nos has permitido escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos en los tiempos y darnos cuenta que en medio de toda circunstancia tú sigues teniendo el control. Hagamos una oración diferente, iglesia. Me quiero animarte a que comiences dándole gracias al Señor por lo que en este momento no tienes y afligía tu corazón. Tal vez esto obedezca a un trámite, a una enfermedad, a una situación laboral, a una situación personal. Comienza a darle gracias al Señor. Dile gracias porque me has permitido entrar a este proceso. Y te pido que me des la mente de Cristo para poder digerirlo desde la perspectiva divina. Permíteme ver las circunstancias por las que hoy atravieso a través de los ojos de Jesús. Que ninguna escasez, ninguna enfermedad, ninguna dolencia o circunstancia ajena a mi capacidad o voluntad hoy tenga el poder de moverme. Yo quiero seguir confiando en ti. Ayúdame a extenderme en fe, a cultivar de manera correcta el jardín de mi corazón. Que ninguna mala hierba crezca en mi interior, que ninguna raíz de amargura corrompa mi corazón. Ayúdame. Me pongo en tus manos, Dios, y te doy gracias, porque sé que la obra que has comenzado en mí la seguirás perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Te doy a ti la gloria, te doy a ti la honra por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad, por tu cuidado. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.